José Ignacio, ¿qué recuerdas del Congreso de Fusión que dio origen a MCA, que celebramos el 31 de mayo de 1968? Bueno, los recuerdos son muy emotivos. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de dos grandes federaciones con mucha historia, y sin duda fue el primer proceso importante que se vivió dentro de UGT, cuando menos en nuestras dos federaciones. Venían cuadros de muchísima calidad y desde luego ambas federaciones tuvimos que hacer los congresos de disolución y bueno, el último día ya del congreso en Gijón, tengo que decir que el trabajo que se hizo de la puesta en escena fue espectacular. La verdad es que fue un trabajo hecho con mucho mimo, con mucha dedicación, y desde luego fue digno de estar en aquel momento en ese congreso, ¿no? El proceso hasta alcanzar la fusión duró más de un año e incluyó además reuniones internas, también hubo muchas asambleas en las comunidades autónomas para que todos los delegados y afiliados estuvieran informados de lo que se pretendía. ¿Fue un camino fácil, a pesar de esa labor previa? No, el proceso duró cerca de 2 años, fue un proceso de mucho trabajo, de muchas reuniones de ambas federaciones. No todos estaban de acuerdo con hacer una nueva federación, también la Confederación tenía algunos recelos sobre lo que podía suponer esa fusión entre dos grandes organizaciones de la UGT. Y no todo el mundo remó a favor de que eso tuviera éxito, ¿no? Lo bien cierto es que las muchas reuniones que se hicieron entre los compañeros elegidos para la negociación y para poner en común los trabajos funcionaron. Se hicieron muchas asambleas, muchas reuniones con la militancia, y no cabe duda de que los modelos sindicales no eran exactamente iguales, había diferencias entre un modelo sindical y el otro. Lo que sí quedó claro ya durante el tiempo de la negociación y posteriormente quedó todavía mucho más claro, que siendo dos modelos que no eran exactamente iguales, lo que sí que no cabe ninguna duda es que se complementaban perfectamente, ¿no? Y desde luego lo que sí puedo dar yo fe, porque viví el proceso muy intensamente, que hubo mucha generosidad entre los cuadros, las compañeras y los compañeros de ambas organizaciones, porque no cabe duda de que en un proceso de fusión hay compañeros que estaban con responsabilidades en las ejecutivas a nivel federal y a nivel de comunidades autónomas, y ha habido compañeros y compañeras que no han seguido estando en las ejecutivas, y eso la verdad es que ha sido un proceso de solidario entre todos y de mucha generosidad por aquellos compañeros que perdían la responsabilidad que tenían o quedaban en un segundo nivel, ¿no? Yo creo que eso ha sido una de las bazas importantes del éxito de la nueva federación, de MCA, ¿no? ¿Qué supuso la fusión de MCA y FENCA? Bueno, de MCA no, de Metal y FENCA, en términos internos y externos. Sí, bueno, como decía, era juntar dos modelos sindicales que si bien es cierto que se complementaban, partían de situaciones muy distintas. En cuanto a la construcción, lo que es FENCA, tenía algo importantísimo, que era un convenio general de la construcción muy potente. Tenía una herramienta extraordinaria que era tenía y tiene la Fundación Laboral de la Construcción, que permitía hacer y sigue permitiendo afortunadamente hacer muchísimo trabajo, mantener la afiliación y al mismo tiempo dar unos servicios que, por desgracia, en el caso del metal no lo podíamos hacer y seguimos sin poder hacerlo, ¿no? El modelo sindical de FENCA pues era basado en una parte importante en lo que era el convenio de la construcción, y después el asesoramiento
a las grandes secciones sindicales, ya no solamente de la construcción, sino también de las cementeras y de la madera. Había un trabajo ahí extraordinario, pero con esa herramienta, como decía, del convenio de la construcción, que era un poco el eje central de la labor sindical, ¿no? En el caso del metal, el modelo sindical era distinto. Nosotros teníamos y seguimos teniendo un modelo sindical basado en las grandes empresas. Los convenios, que son acuerdos marcos, son negociados por la comisión ejecutiva con el concurso de los compañeros de las secciones sindicales, y eso, pues cuando son grupos importantes, juntamos a la dirección de las empresas y de las organizaciones sindicales y negociamos acuerdos marcos. Tenemos acuerdos marcos en el caso de la siderurgia, varios, en el caso del naval, en Navantia, lo tenemos en bienes de equipo y lo tenemos también en la siderurgia y en naval, como decía, ¿no? Después están los convenios de las grandes empresas, los convenios del auto, pero son convenios que negocian a nivel de cada una de las empresas, ¿no? Eso ya no es un acuerdo marco, sino son convenios de empresa, y eso sin duda ahí la negociación la lleva directamente la sección sindical con el asesoramiento de responsable sectorial. Es un modelo que ha venido funcionando y sin duda también es un modelo de éxito, ¿no? No cabe duda de que en estos grandes sectores seguimos teniendo una muy buena afiliación y también una buena representación, porque ganamos las elecciones en las grandes corporaciones de estas empresas que he mencionado, ¿no? Tanto la siderurgia como el auto y bienes de equipo. Bueno, es un modelo distinto. Después, la acción sindical, a efectos de los convenios, parten de los convenios provinciales, son convenios provinciales del metal en cada una de las provincias. En algunos casos existe de comunidad autónoma las mínimas, y son unos convenios, unos buenos convenios referentes a nivel de cada una de las provincias. Recientemente acabamos de firmar un convenio general que espero que termine siendo referente en la negociación del metal, ¿no? Pero hasta ahora lo hemos ido complementando, pero no tiene el rango que tiene el convenio de la construcción. Ojalá en el futuro ocurra así, pero bueno, partimos de realidades distintas. Sí, en estos 18 años que han pasado de la historia de MCA, has sido responsable de varios sectores. Has llevado el naval, has llevado el automóvil, has llevado también las empresas públicas y sobre todo la siderurgia y los sectores relacionados con ella, los aceros. ¿Han cambiado mucho estos sectores en estos 18 años? Ha cambiado lo que supone la internalización de las empresas. Es decir, antes una parte de las empresas tenían responsables. Bueno, en el caso de naval siguen siendo empresas locales, como en el caso de Navantia, pues es una empresa pública, y en el caso de los astilleros, pues todos los astilleros son astilleros españoles y en muchos casos locales, ¿no? En el caso de la siderurgia y en el caso del automóvil, ahí ha cambiado muchísimo la relación con las empresas. Es decir, antes había mucha más autonomía en la negociación, negociábamos más con los directores de las fábricas, y hoy esa relación está mucho más internalizada. Son multinacionales que vienen con las directrices de donde tenga la casa matriz, y la autonomía es mucho menor que lo que tenía pues hace 20 años o 30 años, ¿no? Ahí es donde se nota un cambio importante en la pérdida de autonomía por parte de los directores de las empresas en la negociación. Les viene más impuesto lo que tienen que hacer que anteriormente. Eso ahí se nota muchísimo, pero desde ese punto de vista. Es decir, que ha habido una internalización muchísimo mayor y las relaciones laborales han cambiado desde ese punto de vista. Lógicamente, esto que me estás hablando de la internacionalización ha influido en lo que ha sido la acción sindical también, cómo ha transcurrido en estos años. Sí, sin duda. Por eso decía de que más que nada desde el punto de vista de la pérdida de autonomía que tienen nuestros interlocutores, ¿no? Es decir, después hemos tratado de hacer de necesidad virtud, en el sentido de que nosotros nos teníamos que poner de acuerdo con nuestros interlocutores
y de hecho hemos hecho un modelo sindical tanto en el mundo del automóvil, hay una buena relación con el sindicato, como en el mundo de la siderurgia o en el resto de los sectores, el resto de aviación civil. Bueno, hay una buena relación y sí, somos capaces de llegar a acuerdos buenos para los trabajadores, pero qué duda cabe de que hemos notado la pérdida de autonomía por parte de las direcciones de las empresas. Las relaciones con el sindicato hermano, con Comisiones Obreras, ¿cómo han sido en estos años? Bueno, al principio teníamos unas malas relaciones, a veces incluso en las fábricas la convivencia era bastante difícil, porque veníamos de culturas también distintas, nosotros teníamos una forma de hacer el sindicalismo distinto que tenía Comisiones, y aunque hemos ido mejorando a nivel de las cúpulas, durante muchos años se mantenía una rivalidad grande en las empresas. Afortunadamente eso se ha ido corrigiendo y hoy las relaciones son muchísimo mejor, porque hemos hecho también de la necesidad virtud, en cuanto a que hemos tenido tantos gente que nos quería hacer daño, que no hemos tenido más remedio que unirnos, y eso ha sido bueno para el movimiento sindical, la unidad de acción, ¿no? Sin duda cada uno de nosotros tratamos de ser el sindicato mayoritario y hegemónico en cada una de las empresas, porque tenemos que ser capaces de hacer más afiliados y tener mayor representatividad, pero tenemos unos referentes externos con los que tenemos que combatir en común, ¿no? En los últimos años la acción del gobierno ha sido brutal y ahí nos hemos tenido que juntar, y también con las direcciones de las empresas, porque teníamos que defender los intereses de los trabajadores, y ahí sí que coincidíamos en los mismos objetivos, ¿no? Has hablado de las relaciones con gobiernos. Los distintos gobiernos que han estado en estos años, que han sido el gobierno de Aznar, el de Zapatero y últimamente el de Rajoy, ¿han favorecido el hecho sindical? ¿Y qué diferencias encuentras en cuanto al diálogo que se ha mantenido con cada uno de ellos? Bueno, nosotros como UGT y como MCA siempre hemos tenido problemas con los distintos gobiernos. Es verdad que no ha sido igual un gobierno que otro, ni muchísimo menos, pero ya en los últimos años, si partimos del gobierno de Aznar, ha tenido la primera legislatura pues una actitud de diálogo, de buscar puntos de encuentro, no solamente con los sindicatos, sino con el Parlamento para acordar. Y después Aznar tuvo una segunda legislatura con mayoría absoluta, donde ya prescindió de todo el mundo y hizo una reforma laboral, que hicimos una huelga que fue un éxito y que la cambió, es decir, cosa que tenemos que decir, que en otros casos que no hemos sido capaces de hacerlo, sí que fuimos capaces de cambiar la reforma laboral. Pero ya no cabe duda de que no tenía ningún aprecio por las organizaciones sindicales y trató de debilitarnos en lo que pudo, ¿no? Todavía no había una campaña de desprestigio hacia los sindicatos, pero ahí comenzó, ¿no? En la etapa de Zapatero, yo creo que también nos pasó un poquito lo mismo, una legislatura donde había más confortabilidad y las relaciones eran de un trato normalizado. Yo tengo la sensación, y esta es una apreciación personal, que él quiso hacer cosas para favorecer a las organizaciones sindicales, y quizá los dos sindicatos de clase no fuimos lo suficientemente valientes para acometer reformas que hubieran mantenido en mejor situación a los sindicatos de clase, es una apreciación. Y ya pues al final hizo también su reforma laboral, porque parece que todos los gobiernos tienen que hacer una reforma laboral. Y bueno, sí que es verdad que yo creo que la opinión que habíamos trasladado a los trabajadores, tengo la sensación de que sí que hemos puesto toda la carne en el asador para que la huelga fuera un éxito, pero yo creo que los trabajadores no estaban tan convencidos de que era tan necesario como la anterior, ¿no? Es una opinión. Y ya con
con los 4 años que hemos tenido de gobierno de Rajoy, la verdad es que, bueno, todo lo malo que podamos decir es poco. Decir que él empieza la legislatura cargándose el acuerdo que teníamos con la COE, un acuerdo para resolver algunos temas que estaban pendientes y que llevábamos mucho tiempo negociando. Él fue el que mandó a hacer un estudio de una reforma laboral totalmente lesiva para los intereses de los trabajadores, y al mismo tiempo siguió con la campaña que había empezado Aznar y la derecha de este país en contra de las organizaciones sindicales. Es decir, que hubo una campaña de desprestigio hacia los sindicatos muy grande. Es decir, que fuimos acosados de todo lo peor. Afortunadamente hubo una parte de los trabajadores que sí que fueron permeables a las informaciones que le llegaban, pero la inmensa mayoría de los trabajadores no fue así. Lo bien cierto es que cuando hicimos la huelga general, que en este caso era la más necesaria y la que tenía que haber sido un éxito rotundo, no fue así. Es decir, el desprestigio que se había hecho a los sindicatos y el miedo que también los empresarios habían metido a los trabajadores, en muchos casos, la huelga no fue un éxito en cuanto a los sectores de menos capacidad de movilización. Fue un éxito muy grande en los sectores de MCA, también en el transporte y algunos otros sectores importantes de química y energía, los sectores potentes, pero no, la sensación del ciudadano no fue un éxito tan rotundo, porque hubo algo que una huelga es imprescindible que pare, que fue el transporte a todos los niveles, y después el comercio, ¿no? Y el comercio, pues es verdad que no paró, y algunos otros sectores tampoco, y eso sin duda se notó en la apreciación de la calle de que no fue una huelga con tanto éxito. Y era en la que teníamos más obligación de que hubiera salido bien, y es la que ha hecho un daño tremendo. Nosotros hemos hecho campañas a nivel de las organizaciones como UGT fuera de España, Europa, para explicar lo que suponía la reforma laboral, porque en muchos casos teníamos dificultades para explicarle a los compañeros de otros países europeos con qué nos estábamos encontrando en España y los acuerdos que tuvimos que hacer ante descuelgues de algunos convenios importantes. Y la verdad es que han sido 4 años nefastos, y lo hemos dicho por activa y por pasiva. La reforma laboral del Partido Popular, solamente con eso era suficiente para que los partidos políticos de izquierda se hubieran puesto de acuerdo para derogar esta reforma laboral. 4 años más con un gobierno de derechas, pues nos va a dejar bastante tocados. En estos 18 años, ¿cómo han sido las relaciones con las patronales y con los empresarios? Bueno, en este caso yo no solamente hablo de los últimos 18, sino desde el 88, que yo llegué a la Ejecutiva Federal, ¿no? Es decir, los empresarios, estamos, en el caso de nuestra federación, tenemos 2 tipos de empresarios. Tenemos el empresario de la construcción, que son accionistas y dirigentes, la mayoría de ellos, o por no decir todos, son empresas españolas, multinacionales, grandes multinacionales españolas, y entonces ellos han tenido una evolución que han ido perdiendo mucho contenido de trabajo en nuestro país, porque hace años la gran obra que se hacía en España era obra pública. Hoy, por desgracia, obra pública en España se hace muy poca o prácticamente ninguna, no hay ninguna gran infraestructura, y los empresarios han tenido que ir a hacer negocio fuera de nuestro país, ¿no? En el caso de la construcción, la mayoría de las empresas tienen muchísima más facturación fuera que dentro. Sin embargo, lo que sí han sabido hacer, y en el caso de los empresarios del metal también, ver que con las reformas laborales a ellos no les solucionaban los problemas que tenían en las empresas, tenían que ponerse de acuerdo con los sindicatos. Y pongo algún ejemplo. Eso en la siderurgia, en el automóvil, que hemos hecho ya en los gobiernos de Zapatero,
fuimos capaces de hacer acuerdos con el gobierno y con las empresas para dotar de futuro a las grandes empresas del automóvil, y alguno, como el presidente del gobierno Rajoy, quiso aprovecharse de la reforma laboral en alguna visita a alguna fábrica, y se encontró con el rechazo de los trabajadores, que se quedaron solos, porque no es verdad. Y tenemos que decir que los empresarios españoles sí que han sabido dar la cara y decir que la reforma laboral no les ha ayudado en nada, y en algunos casos tanto las patronales del auto como de la construcción y del acero han estado más de acuerdo con nuestras posturas que defendíamos como sindicato que su propia confederación de la COE, ¿no? Han estado más cerca de nosotros, porque nosotros tocamos más el problema más de cerca, y no tanto la parte política, ¿no? Sino la afectiva, la que llega a la gente y a que busca soluciones a los distintos problemas. Sí, en la historia de MCA, esta corta historia de 18 años, hemos tenido la mala fortuna de que han desaparecido los dos presidentes que hemos tenido. En primer lugar, Manolo Garnacho, y luego Manuel Fernández López Lito, que precisamente fueron los dos impulsores de esta fusión. ¿Cómo viviste tú estas dos pérdidas? Bueno, tenemos que decir que en la historia del movimiento sindical de la UGT, pues en mi opinión había tres personalidades destacadas. Hay muchas más, pero quizá por lo que suponían de que venían de la clandestinidad, como era el caso de Nicolás Redondo y Manolo Garnacho, que eran, bueno, personalidades muy importantes, ¿no? Referidas al caso que estamos comentando, el caso de Manolo Garnacho y el caso de Lito, se juntaron dos personalidades muy fuertes, muy potentes, que yo siempre he dicho que tengo dudas si eran más políticos que sindicalistas o más sindicalistas que políticos, pero cualquiera de las dos facetas la han dominado perfectamente, y sin duda por el gran liderazgo que ellos dos tenían en cada una de las federaciones, sin duda fue el éxito de la nueva federación fue mucho más fácil, porque los dos apostaron por esa solución, ¿no? Bueno, lo bien cierto es que la convivencia fue más fácil en ese sentido, no exenta de problemas, pero aquí no estamos para contar problemas, aquí estamos para contar las cosas de éxito, y tengo que decir que las relaciones con los empresarios y dueños de las empresas de la construcción era una relación muy personal. Manolo tenía una relación muy personal con las grandes constructoras, y cuando tuvimos la desgracia de que Manolo Garnacho se muriera, ese mismo trabajo, y ya anteriormente, lo supo hacer perfectamente Lito, y ahí afortunadamente no se notó ningún vacío, ¿no? Todo lo contrario, eran dos personalidades muy respetadas y muy tenidas en cuenta por los grandes empresarios de todos los sectores que tenemos en nuestra federación, por la construcción, el auto, la siderurgia, el naval, todos los sectores tenían unos interlocutores que marcaban la diferencia con respecto a otros sindicatos, ¿no? ¿Qué hecho destacarías tú de estos 18 años de historia? Bueno, la verdad es que hechos podríamos ponernos a enumerarlos y no terminar, ¿no? Pero como haciendo así una memoria de lo que te viene más y todos los acontecimientos que hemos tenido, pues hemos tenido tantas celebraciones y tantos hechos importantes que por darle relevancia a algunos, ¿no? Hemos celebrado el centenario de la Federación, hemos tenido en Barcelona el 25 aniversario del primer Congreso en Democracia del Metal, hemos tenido los encuentros de los jóvenes, que en mi opinión ha sido un éxito rotundo, hemos tenido el primer encuentro de jóvenes en Madrid, el segundo en Barcelona, el tercero lo hemos tenido en Andalucía, el cuarto lo hemos tenido en Galicia, en Vigo, el quinto en Castilla y León. Bueno,
Yo la verdad es que creo que eso ha sido algo que ha sido hecho con mucho trabajo, con mucho acierto, y algo que, aunque no sea directamente de la gestión de la Comisión Ejecutiva, que yo creo que sí, pero bueno, tenemos ahí todo el tema que se refiere a la preponderancia que le hemos dado a la fundación de AGFITEL, es decir, todos los encuentros que hemos celebrado de AGFITEL. Yo creo que la historia de AGFITEL sin duda es un éxito de esta federación y de las distintas comisiones ejecutivas, y yo creo que por encima de todo del trabajo personal de Lito, que ha sido el impulsor sin ninguna duda de la fundación. Y bueno, pues los encuentros que hacemos anuales, los premios, que yo creo que son siempre un acierto, y todo el mundo que ha tenido la oportunidad de estar en los encuentros que hemos hecho de AGFITEL, pues yo no he oído a nadie hablar más que bien, ¿no? Podríamos decir otros muchos más, pero bueno, habría, por no agotar el tiempo, yo creo que, en mi opinión, son los más relevantes. Hablando ya de un poco del futuro y de la nueva federación que va a surgir en estos días, ¿crees que la unión de MCA, las fuerzas de MCA, las fuerzas de FITAC, son necesarias para la continuidad del modelo de sindicato que defiende UGT? Yo, más que necesaria, diría imprescindible. Es decir, si no se nos hubiera ocurrido a la UGT hacerlo, desde luego no estaríamos cumpliendo con algo que es absolutamente necesario, que es defender mejor los intereses de los trabajadores. Estamos en un mundo tan global, es decir, ha habido fusiones de los bancos, ha habido fusiones de las multinacionales, y los sindicatos hemos estado un paso por detrás en ponernos a la altura y saber dar respuesta a lo que es el mundo real, ¿no? El mundo de las grandes multinacionales y las grandes fusiones de todo tipo. Es decir, nosotros necesitamos tener masa en cuanto al número de trabajadores afiliados a nuestros sectores, en cuanto a los cuadros de las dos federaciones, que también sin ninguna duda se van a complementar, y va a ser posible hacer mucho mejor el trabajo el que estamos haciendo. Y si no fuera así, desde luego no estaríamos cumpliendo con nuestra obligación de defensa de los intereses de los trabajadores y tener una masa crítica más fuerte, ser capaces de dar respuestas más contundentes cuando hay una agresión a una sección sindical o a un afiliado o a un cuadro del sindicato o cualquier planteamiento de cierre una empresa. Vamos a poder dar respuestas mucho más contundentes y sin ninguna duda es algo absolutamente imprescindible y necesario, o sea, y totalmente necesario, porque si no, el que está quieto y no se mueve, como dice el refrán, boquerón que se duerme lo lleva a la corriente, ¿no? Es decir, los demás sindicatos también lo están haciendo, pero nosotros tenemos que hacerlo porque entendamos que es absolutamente necesario y que es bueno para UGT. Para finalizar, cuando el 12, el 13 de mayo MCA desaparezca, ¿qué recuerdo va a ser el que más te venga a la cabeza? Bueno, hay un tema que yo quiero comentar, que es el decir de lo que hemos ido haciendo durante estos años. Para mí lo que más me ha satisfecho es a todos los compañeros y compañeras que he ido conociendo, que la verdad es que quizás sea una de las cosas que en mi opinión tiene más valor, decir que son sentimientos de muchas horas de trabajo, de muchas afinidades, de compartir sinsabores y problemas. Y yo lo que digo es siempre que lo que aconsejo yo a todos los jóvenes que se vengan a afiliar al sindicato, bueno, lo primero que aconsejo es a todos los jóvenes que se afilien al sindicato, ¿no? Decir, todos los que tengan inquietudes sociales, el militar en una organización como la UGT o como la federación en la que nosotros estamos, sin duda es algo gratificante. Yo lo aconsejo
a todos, porque el caso mío, que llevo prácticamente 40 años en esta organización, no tengo más que palabras de agradecimiento para muchísima gente y a la organización. Yo siempre digo que aunque viviese 50 años más, le estaré eternamente agradecido, porque me ha permitido conocer a muchas personas, no solamente del sindicato, sino de las empresas, directores de grandes compañías, directores de recursos humanos con los cuales he tenido discusiones muy importantes, pero siempre hemos sabido buscar el bien común y puntos de encuentro para llegar a acuerdos que fueran buenos para los trabajadores y para la empresa, porque si no tenemos empresa tampoco tenemos trabajadores. Y pues lo que voy a echar en falta es, bueno, en falta no voy a echar, porque yo sé que tenemos la suerte de contar con una generación de jóvenes extraordinarios. Es decir, durante años, alguna conversación habíamos mantenido Lito y yo con otros compañeros, y tuvimos al principio muchas dudas de que hubiese jóvenes que se hicieran cargo de la redacción, y hoy afortunadamente tenemos jóvenes con una preparación extraordinaria, motivados para el trabajo sindical, y por eso yo me voy de la organización. Bueno, irme no, dejo la actividad de primera línea. Yo siempre seré un afiliado de la organización, pero con la conciencia muy tranquila y sabiendo de que queda en buenas manos, ¿no? No tengo ninguna duda que la nueva federación va a ser un éxito total, y espero que dentro de 4 años, que tenga la amabilidad de invitarme al próximo congreso, pues tener la oportunidad de verlo, el éxito de esta nueva federación, que sin ninguna duda va a ser un acierto total.